de vuelta, aquí sigue la W. Paola, esto es increíble. Esto es un momento único. Juan Pablo, ¿Qué pasa? se ve muy bien. Pues porque Muy me chévere. imagino que aquí en el tablero, Paola, uno se vuelve como un profesor. Eso es lo que usted debe Sí. sentir cada vez que está aquí parada, Claro, ¿o no? se le mete a uno el espíritu pedagógico. Bueno, pues, pues en aras del espíritu pedagógico, hoy les vamos a tratar de explicar a quién sigue la W de una manera muy didáctica algo, Mauricio, que puede llegar a ser trascendental. Porque recordemos lo que nos contó el viernes pasado Daniel Coronel, que provocó además una catarata de reacciones desde el sector político y desde el sector judicial para el país. Y es la estrategia que estaría ya en manos de del gobierno, del presidente Gustavo Petro, del ministro de Defensa, de los congresistas amigos de la paz total, para sacar adelante una iniciativa legislativa que modificaría el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Carcelario para garantizar un proceso de sometimiento a la justicia que lleve a que las bandas criminales, seas cuales sean, pero recuerde usted que ya hay varias que han demostrado interés en someterse a la justicia, pues puedan entonces acogerse a esta propuesta, una propuesta que resulta por lo menos lanzada. Entonces, le voy a contar, Mauricio, y usted me ayudará, Paola, si tiene preguntas, Claro que sí. cómo va a funcionar estas distintas etapas del procedimiento que podría ser recibido por parte de estas bandas criminales siempre y cuando este proyecto de ley prospere en el Congreso de la República. Entonces quiero comenzar mostrándole, primero que todo, qué es lo que ocurriría cuando hay negociación entre la estructura criminal y sus miembros y el gobierno nacional. Le voy a mostrar cómo arranca esto, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que esto arranca por un acercamiento. Vamos por favor con la siguiente imagen. El acercamiento se da en la negociación. ¿Quiénes son los que se acercan? Los abogados de las bandas criminales. Ponga usted aquí el nombre que quiera. Entonces, el caso de Sinergia, que ya eso está al frente de algunos. Exactamente, Sinergia es un muy buen ejemplo, que es lo que está representando sobre todo agrupaciones, bandas criminales en el departamento de Antioquia, en la zona del Urabá. Bueno, ¿ellos qué tienen que hacer? Tendrán que buscar una negociación directa con el comisionado de paz o con el ministro de Justicia. En fin, tienen que acercarse al sector judicial o a la Fiscalía General de la Nación y decir, mire, tenemos un grupo de 300 hombres más tantos capos y estamos interesados en acogernos a este proceso y hacer un sometimiento a la justicia, partiendo además de todo lo que queda contenido dentro de la nueva ley. De ese proceso de negociación habrá un primer acta final de diálogo. ¿Qué es lo que va a quedar dentro de ese acta? 1. Nombres de los integrantes de este grupo delincuencial, el listado completo. Si son 300, serán los 300 hombres, pero no solamente los 300 hombres, sino además la estructura como está conformada, número de armas que tienen y además una propuesta básica de qué es lo que ellos van a entregar en términos de información, en términos de recursos, en términos de todo lo que está contenido como el aporte que estarían haciendo ellos a la justicia. Se suscribe un acta final de diálogo y con este acta se pasa ya a la siguiente etapa. Todo esto se buscaría hacerlo en cuestión de meses, de manera muy rápida. Y la siguiente etapa, Mauricio, es la de la firma de un acta individual. ¿Qué significa esto? Por cada uno de los hombres que integren esas organizaciones criminales, se estará haciendo un acta individual. Así sean soldados o digamos los grupos de base que se dedican ya sea a narcotraficar, a llevar la guerra, en fin, a adelantar todo el aparato criminal en la base o ya sea los capos. Ellos, cada uno tendrán que suscribir un acta individual que se firmará de la mano de la Fiscalía General de la Nación, porque esto es un compromiso que ya se asume con la justicia. Eso quiero preguntarle inicialmente, Juan Pablo. Ya tenemos esta primera etapa, se habla de la negociación, que sería un acercamiento ya sea con el gobierno nacional o con la Fiscalía General. Este proceso se va a manejar solamente a través de la justicia ordinaria y será, no sé quién avale ese acto final de diálogo, si crea que lo que están entregando sea conveniente, si la información está completa, si las armas están debidamente certificadas que sí pertenecen a este grupo armado ilegal. Todo esto, ¿quién lo verifica? ¿Un fiscal? Es muy importante lo que usted está señalando aquí porque se está adelantando unos pasos. Es que esto es un paso a paso, Mauricio. Son etapas, Es que esto es etapa por etapa, que además va a haber, la idea es que se pueda dar de la manera más
rápida posible. Entonces, negociación. La negociación lleva al acta final de diálogo, que es el acuerdo, digamos, el primer acuerdo que se alcanza entre el gobierno nacional y un grupo delincuencial que quiere someterse a la justicia y dar el paso hacia la legalidad o por lo menos a someterse al Estado de Derecho. El acta individual, que es en donde se individualiza o se señala cuál es, digamos, la identidad de cada uno de los integrantes de este grupo que se va a presentar a la justicia. Se realizará un traslado de estas actas individuales al juez, que luego tendrá que evaluar cada uno de estos casos, y finalmente se realizará el primer gran hito, que será el proceso de concentración y entrega de armas. En esto, prácticamente podría asimilarse mucho a una especie de proceso de paz, solamente que sin ningún tipo de beneficio, digamos, de los que incluyen proceso de paz, porque todo esto llevará al final a la cárcel. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Cuando ya se haya surtido negociación y todo esto hasta el traslado de las actas, se determinará con este grupo, al margen de la ley, sea el que sea, una ubicación, que podría estar en la zona de arraigo del grupo. Hablamos entonces hace un momento de estas organizaciones ubicadas, digamos, en el Bajo Cauca. Pues entonces, en el Bajo Cauca se determinará una zona en donde se van a concentrar todos los integrantes de esta organización criminal y luego en ese mismo lugar se procederá a hacer la entrega de las armas al Estado, lo cual marcaría, insisto, el primer hito, porque significaría que hay una dejación de las armas de un grupo que de una u otra manera ha estado en contra del Estado y se ha convertido en una pesadilla para la seguridad de los habitantes del territorio nacional. Eso en lo que tiene que ver, digamos, con este primer proceso, que es la etapa de diálogo y presentación. Hasta aquí vamos avanzando hacia una segunda etapa, que es cuando ya viene la aceptación de cargos y lo que usted preguntaba, Mauricio, la colaboración eficaz. ¿En qué consiste la aceptación de cargos? Con base en lo que se señaló en el acta final de diálogo y las actas individuales, en donde además se reconocen los delitos que se hayan cometido, ya sea haber participado en el tráfico de narcóticos, ya sea haber participado en asesinatos, homicidios, masacres, cualquier cantidad de delitos, se va a pasar entonces hacia una aceptación de cargos consensuada. ¿Qué va a pasar ahí? De la mano de la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de este grupo delincuencial pues firmarán un documento en donde reconocen los cargos. Es casi, Mauricio, como lo que existe hoy, o más bien, es lo que existe hoy cuando se hace, exacto, y se hace una aceptación de cargos. ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Y qué van a hacer estos señores? Le van a estar ahorrando trabajo al aparato judicial, que finalmente es lo que se buscaría a través de este proceso, y es, en lugar de poner un fiscal que investigue qué fue lo que cometió tal grupo delincuencial y multiplicarlo esto por 300 hombres, pues estos lo van a confesar. Y de ahí viene esta aceptación de cargos consensuada. Sí, yo narcotrafiqué, sí, yo maté, sí, yo cometí tal cantidad de delitos. Y en ese marco, acepto los cargos y paso al siguiente nivel, colaboración eficaz. Ahí viene su pregunta, Mauricio. ¿Qué significa colaboración eficaz? Y que aquí, se compruebe todo lo que ya ellos han dicho. póngale cuidado, son 8 puntos. 8 puntos que integran esto, y aquí los voy a leer para no ir a cometer ningún error. Número 1, impedir o neutralizar otras actividades ilegales. Es decir, número 1, colaborar es ayudar a impedir que se sigan dando actividades ilegales. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué tal que el grupo de 300 hayan 50 que dijeron, no, yo no me monto en este? Los disidentes de siempre. Entonces, impedir o neutralizar actividades es que quienes sí quieran colaborar dicen, mire, los disidentes son estos y se van a ubicar acá. Es decir, empezar a colaborar con la justicia. Número 2, información eficaz. ¿Qué es información que ellos vayan a entregar, sea cual sea verídica y sea comprobable? ¿Cómo? Pues se va a buscar hacer un cruce de información a través de los organismos de inteligencia del Estado para poder garantizar que lo que se está entregando como datos es algo completamente verídico. Y allí, Juan Pablo, es importante porque muchas de esas confesiones que hacen y en esa colaboración es que se delata incluso a ya sea políticos, integrantes de la fuerza pública
que han tenido algún tipo de vínculo con estas organizaciones criminales. Pues don Mauricio, es que ahí usted se está anticipando al punto ¿Otra vez? número 3, porque el punto número 3 es identificar autores y partícipes de cualquiera de los hechos delincuenciales en los cuales estos integrantes de un grupo de delincuencia organizada haya estado vinculado o haya estado cerca. Ahí es donde entran miembros de la policía, miembros del ejército, Políticos. miembros del Estado, un alcalde, un gobernador, en fin, cualquiera que haya colaborado con ellos, es en este punto de colaboración eficaz en donde lo tendrían que revelar. Y vuelvo y le repito, y ahí es donde se va a dar, Mauricio, el proceso de cruce de información con fuentes de inteligencia o incluso con el testimonio de otros integrantes de la misma organización que ayudará a contrarrestar. Como pasaba con Justicia y Paz. Es que Más o menos. todo esto Es muy parecido. es Sí. muy parecido. Pero continúo. Identificar instrumentos y medios de la ilegalidad. Entonces, desde las armas hasta los elementos que utilizaban, las rutas, en fin, todo lo que hizo parte de una estrategia de una organización ilegal. Identificar fuentes de financiación. No hay necesidad de explicarlo. Y aquí vienen los 3 claves. 1, compromiso de no reincidencia. Si usted reincide, va a perder todos los beneficios o más bien todas las reducciones de pena que se pueden llegar a conseguir sobre esto. 2, compromiso de cumplir con lo acordado en el diálogo de la primera etapa. Y aquí viene el definitivo, entrega anticipada de bienes. ¿Qué significa entrega anticipada de bienes? Pasamos a este punto. Uno de los mayores problemas que ha tenido el Estado colombiano a la hora de lograr convertir los bienes de la mafia en plata es que, por ejemplo, el caso FARC, la FARC dijo, ahí les dejo una hacienda, yo era el que controlaba este sector, pero ha sido muy difícil convertir esos bienes en dinero, 1, porque surgen pleitos, 2, porque en el proceso de que la SAE tome posesión de los mismos, aparecen otros poseedores y dicen, no, esto es mío, ¿cómo me lo van a quitar? O el bien no existe. O el bien no existe. Entrega anticipada de bienes significa que quienes quieran someterse a este proceso tendrán que entregarle al Estado escriturados los bienes que quieran entregar. Entonces, si dice, yo tengo 100 fincas, aquí está la escritura de las 100 fincas, importante. se las entrego. Entrega anticipada de bienes significa que el Estado no tendrá que pasar por ningún tipo de inconveniente de tipo de registro para tener que conseguir que esos bienes pasen a sus manos. Prácticamente que se estarían saltando una etapa, Paola, y entonces lo que lograría la SAE es de una vez recibirlos y poderlos sacar de una vez a la Pero venta. ese podría ser un cuello de botella, ¿no? Porque de aquí a que se oficialicen todos los bienes que ellos seguramente no tienen, que se legalicen mejor, todos los bienes que seguramente ellos no tienen a su nombre, cómo los van a escriturar, y seguramente ahí puede presentarse algún obstáculo para las siguientes etapas del proceso, ¿no? Sí, plantea usted ahí un elemento que es clave y es cómo se va a hacer este proceso y además de la manera más transparente, porque por supuesto no se puede descartar que haya testaferros, no se puede descartar que hagan unos traslados rápidos. Cuentas en el exterior. O si ellos los porque ocuparon de manera irregular. ahí va a jugar mucho el tema de la inteligencia. Recuerden ustedes que este no es un proceso en donde los que vayan a participar queden de una vez tranquilos y libres puedan hacer lo que quieran. o puedan hacer lo que quieran. No, y ya vamos a avanzar hacia la siguiente etapa. Ellos van a arrancar con una condena máxima y luego, gracias a esos aportes que hagan a la justicia, Se les va a podrán empezar les a va a reducirla. Pero si incumplen o si la justicia descubre que hicieron movimientos irregulares, vuelve a crecer. O sea, esto es Como un juego. flexible, sí, esto es casi, bueno, como un juego. Entonces, se tratará de regularizar estos bienes lo más pronto posible y sobre todo se buscará que puedan quedar en manos del Estado colombiano de la manera más transparente y rápida, de tal forma que no haya el cuello botella que hay hoy para la SAE y para la regularización de los bienes que tienen que pasar a manos del Estado. Luego de esta entrega de bienes, luego de la colaboración eficaz, viene el acta de colaboración, que ya es el documento que se va a firmar y que contiene la aceptación, el beneficio acordado, los compromisos de colaboración eficaz y un documento que es la obligación de cumplimiento, que ahí es donde está también parte de los secretos de esta estrategia, y es que si usted no cumple, pierde los beneficios.
Luego llegará el escrito para legalización de aceptación de cargos. Consensuado De cargos, que es que, pues es el documento que ya se llevará ante un juez. Todo esto ha sido trabajado, y la etapa anterior se trabajó de la mano de la Fiscalía General de la Nación, los abogados de los delincuentes o de los integrantes de las bandas criminales y la Fiscalía. Las bandas, la Fiscalía, los abogados y los grupos delincuenciales. Y hasta el momento nada que ver. Okay. El comisionar el proceso de negociación, no más. Pero de todas formas, esto está concentrado en el aparato judicial. Cuando se llega a esta etapa, es cuando ya le corresponde a un juez revisar qué fue lo que se acordó, revisar qué fue lo que se entregó y ponerle el visto bueno. Y ahí es cuando llega la siguiente etapa. Sentencia. Póngale cuidado. Etapa de juzgamiento y sentencia. Un juez de la República, se supone, de la justicia ordinaria. De la justicia ordinaria. Aquí no tendrán que crearse jueces de ningún tipo, tendrá que emitir el sentido del fallo, conforme al escrito de legalización que tiene en cuenta todo lo que se dictaminó por parte de la Fiscalía General de la Nación y todo lo que se llegó a acordar. Se llevará a cabo una audiencia de individualización de la pena y sentencia, y luego se dictará la sentencia para iniciar la ejecución de la pena. Hasta ahí el procedimiento. Pero viene lo siguiente, y es qué es lo que va a pasar en el tema de la ejecución de la pena y el tratamiento que se le va a dar en el momento en que tengan ya que ir a un establecimiento penitenciario. Aquí arranca la segunda parte de esta estrategia. 1. Inicio de la pena, periodo cerrado. Es decir, aquí todos los integrantes de las bandas criminales y sobre todo quienes sean responsables de los crímenes atroces estarán en una cárcel común y corriente. Bueno, tal y como lo determina el juez. Aquí sí funcionará como funciona en el sistema tradicional. Un juez dirá, usted no se va para tal cárcel, se va para la Modelo, se va para la Picota, máxima seguridad, mediana seguridad, todo lo determinará el juez de la República. Se tendrá en cuenta sí un detalle, y es que se tratará de privilegiar, para este caso de las bandas criminales, que estén en centros de arraigo, es decir, que sean cercanos al lugar en donde ellos hayan tenido alguna presencia o donde tengan algún arraigo familiar o donde tengan algún elemento que los acerque a un territorio en particular. ¿Eso será en cárcel, en establecimiento carcelario? Establecimiento carcelario. Lo que determina el juez, ¿no? Exactamente. O puede ser casa por cárcel. Ahí Paola está dando en el clavo. El juez podría determinar otro tipo de centro de detención. Claro. Pero no domiciliaria. No, domiciliaria no. Por eso es cerrado. Ah, tú solo cárcel. Pues cárcel. En la primera etapa de la pena. Exactamente. En el inicio de la pena. Cuando se haya cumplido un cuarto de pena, cerrado. Sigue en periodo cerrado, pero va a tener un primer beneficio. Y es que podrá pedir salidas o permisos de 72 horas. Siempre y cuando estos permisos de 72 horas representen que ellos estén haciendo algún tipo de aporte para resarcir a la sociedad, la reparación, o que puedan demostrar que van a, digamos, hacer algo que no vaya en contravía de lo acordado. Permisos de 72 horas y vuelve otra vez a la cárcel. ¿Cada cuánto esos permisos? Los permisos de 72 horas lo podrán pedir, Paola. Creo que cada mes, si no estoy mal pueden hacerlo cada mes. No lo recuerdo y no lo tengo aquí anotado, entonces ahí sí me toca quedarle viendo ese dato. Luego viene, Paola, cuando se cumplan las 2/5 partes de la pena. Se habla ya de un periodo semiabierto. Tienen que presentar. ¿Qué significa semiabierto? Podrán llegar a tener hasta 15 días ininterrumpidos de salida de la cárcel y luego otros 15 días en la cárcel. Esto se podrá hacer durante 4 meses del año, es decir, no podrán sumar los 15 días de permiso 4 meses al año. Pero es ya un periodo en donde se le da mayor libertad al integrante de la banda criminal para poder acceder a una mediana libertad. Luego se cumple la mitad de la pena y va el nuevo proceso de detención semiabierto. ¿Qué es esto? Puede ser, 1, prisión comunitaria, ya cambian las condiciones de reclusión, ya no es cárcel, o si esta es rechazada se puede conceder la libertad
preparatoria, que significa empezar ya a alistar a la persona detenida a una libertad, porque pasamos a la siguiente parte. Cuando se hayan cumplido 3/5 partes de la pena, se entrará al periodo abierto. ¿Qué significa eso? Pues que Libertad. habrá una libertad Condicional. condicional. Finalmente, se cumplirá la pena, se evaluará por parte de los jueces si ya se ha cumplido con todo y se le estará otorgando a los integrantes de estos grupos delincuenciales su libertad. Hay que tener en cuenta algo muy importante en todo esto, y es que en la negociación se podrá hablar de rebajas sobre la base de lo que ya hoy existe como condena máxima. Entonces, ¿cuál es el máximo hoy de penas en las cárceles en Colombia? 60 años. Habrá sí una reducción de las penas a 20 años. Digamos, ese es el primer momento en el que haya una voluntad de sometimiento, máximo 20 años. Y sobre esos 20 años se empezarán a descontar los años con base en lo que se negocie, partiendo de los distintos elementos de colaboración con la justicia, hasta alcanzar un mínimo que podría ser de 10 años. Esos 10 años luego podrán estarse revisando de manera constante según si se cumple con cada uno de los compromisos, si se hizo el aporte de verdad, de bienes, en fin, de todo lo que se ha requerido por parte de la justicia, si no se delinque de nuevo y si de todas maneras en los momentos en los que hubo la libertad no se incurrió en algún incumplimiento a los compromisos que se habían dado con las autoridades, en este caso con la Fiscalía y con el juez. Así que arrancamos de una base de 60, se reduce a los 20 años y de ahí Para todos, lo que se negocie. independientemente del delito que hayan cometido. Esto es para los máximos delitos. En el caso de los soldados, aquellos que de todas formas tenían, digamos, un rango bajo, se estarán evaluando unas penas que sobre lo que existe hoy ya en el Código Penal puedan ser mucho más leves para ellos, entendiendo que el mayor nivel de responsabilidad tendrá que pagar mayor cárcel. Claro, aquí lo que se está viendo es básicamente es un sistema abreviado en el que no habrá etapa de juicio, sino que simplemente ellos colaboran eficazmente con la justicia, se va ya a la etapa de sentencia, de fallo de sentencia, y se establecen las penas. Mire, en el sistema ordinario, Juan Pablo, cuando yo no una sé si persona... tenga una última, perdóneme Mauricio, Claro. yo no sé si tenga una imagen más, que es la que dice simulación pena. Póngale cuidado, porque es que aquí le respondo todo, Mauricio. Mire, delitos graves o atroces, simulación de la pena. Inicio de la pena, le imponen, digamos, 20 normalmente serían 50 años o algo así. Sí. Como hay unos beneficios por colaboración, queda reducida a 20 años. Entonces, arranca con 20 años, Mauricio. Aquí, un cuarto de pena, cuando se le empieza a otorgar el beneficio de las 72 horas para que salga. Aquí ya han pasado 5 años. Aquí ya han pasado 5 años. Entonces, durante este tiempo estuvo en prisión. Se le empieza a otorgar un beneficio. Luego pasan 2/5 partes de la pena. 8 años. 8 años. Y ahí es cuando ya se puede acceder a los 15 días cada 2 meses. 15 días cada 2 meses. Luego, mitad de la 10 pena, años. 10 años. En este caso, se podría dar la prisión comunitaria con los beneficios, digamos, de estar en un centro de reclusión mucho más generoso. 3/5 partes de la pena, 12 años, libertad condicional, siempre y cuando se ha cumplido con todo. Y, si no, 20 años, pena 15 cumplida años, y queda libre. chao. O sea, esto es en un escenario de responsables de delitos graves o atroces. Pero, por supuesto, ya todo esto entra dentro del escenario de lo que se negocia y, sobre todo, de lo que se alcance a cumplir en términos de todos los compromisos que se asuman en el proceso de diálogo con las autoridades y con la Fiscalía General de la Nación. Juan Pablo, estas etapas que usted nos está mostrando están ya incluidas dentro del proyecto de ley que se va a radicar en el Congreso, ¿y qué opinaron sobre esto la Fiscalía y otros actores? Pues como usted lo señala, todas estas etapas están dentro del proyecto. No olvidemos que uno de los elementos claves de esta iniciativa legislativa, Paola, es que está basado en lo que ya existe dentro de los códigos. De hecho, son muy pocos los elementos nuevos. Son muchas más bien las modificaciones que se hacen, algunos términos, algunos parágrafos de las leyes que ya existen, tanto la ley de procedimiento penal como el Código Penal, para poder avanzar en esto.
por ende, esto no se convierte, y digamos que esto es lo que tiene también como beneficio, que no sea una reforma constitucional ni una propuesta que necesite 2 vueltas en el Congreso, sino que sencillamente es un proyecto de ley. ¿Qué se sabe de la recepción en el Congreso? Hay una expectativa, hay una espera. ¿Por qué? Porque existen algunos sectores del Congreso que quieren tal vez ver hasta dónde se logra avanzar en otras iniciativas. En cuanto a la pregunta sobre la Fiscalía General de la Nación, ha habido un acompañamiento permanente de la Fiscalía en la construcción de este sistema, porque además, vuelvo y le repito, Paola, como se basa en lo que ya existe, muchas de las cosas que aquí están contenidas, incluyendo lo de los beneficios, no es novedoso, simplemente es que están inventando un proceso o un procedimiento que resultaría novedoso a la hora de interpretar los textos legales que hoy existen. O sea que se va a ignorar por completa la propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre, que estaba pidiendo un tribunal aparte para un tribunal poder hacer aparte, todo exacto. este Esto lo va a proceso. manejar directamente la justicia, ordinaria. Usted lo ha dicho, aquí no hay un tribunal especial, aquí no es mandarlos a la JEP, aquí no, estos son los mismos jueces, los mismos fiscales, utilizando los mismos códigos que ya hoy tenemos, con algunas modificaciones y una presentación distinta. Y tiene la capacidad Muy bueno. la justicia ordinaria para llevar a cabo todos estos procesos. Pues en la eventualidad de que esto generara unos requerimientos extras, se podría pensar en jueces de descongestión, Claro. que usted sabe, Mauricio, que pueden ponerse o solicitarse en caso de necesidad para avanzar con celeridad en este Y el tipo otro de punto que procesos. toca importante es el de las cárceles, porque no hay cupo para tanta cárcel, estamos en hacinamiento, tendrían que pensar en quiénes van a ir a esas cárceles o qué otra alternativa para un centro de reclusión les pueda No dar a ellos. olvide, Mauricio, que existe en Colombia algo que se llama el principio de favorabilidad. En el momento en el que se pudiera aplicar esto, habría muchas personas que hoy día están privadas de la libertad que por principio de favorabilidad recuperarían su libertad. Así ¿Ese que eso es como, retroactivo? salen unos, Claro. entran otros. Puede Pues pasar. Muy interesante. La Muy bueno. propuesta está sobre la mesa y por supuesto tendrá Pero ahora que esto no se analizar. ha socializado con los grupos criminales. Sí. Sí. Hay algunos jefes de grupos criminales o abogados de grupos criminales Sí, que ya ya están. conocen esta propuesta. Hace falta es que empiece a andar en el Congreso. Y en el Congreso pues ya veremos, Paola, Pero será qué fast suerte track. corre. No, esa parte sí ya no la sé. ¿verdad? Pues porque ¿Quién es el entonces a ponente? qué horas, que son varias etapas, a qué horas va a pasar todo eso. Este gobierno tiene solo 4 años. Y se Mire. supone Ah, no, que pero Paola, esto tiene que pasar de aquí a junio. de 2023. Sí, Estamos claro. a casi 9 meses. Una legislatura. una En el ley. Congreso pueden ver el video cuando lo encuentren ya en nuestra página de la W, donde Juan Pablo explica muy bien, con eso entienden brevemente cómo es este proceso y Para que aprueben. puedan tomar A esa decisión de pupitrazo. aprobar a pupitrazo. No. Hacemos muy bien, una buena pausa, explicación. una pausa muy breve. Llega Carlos, que nos trae una denuncia. ¿Un centro educativo persiguiendo políticamente a sus estudiantes?